Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes. Nos encontramos hoy aquí con mi compañera Beata Boina para entrevistar a Ángeles Estrada, líder de la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Entonces, claro, cuando tienes a un dirigente que no entiende el Estado de Derecho, lo que significa el Estado de Derecho, pues tienes simplemente a alguien que se cree que está por encima de las leyes. Están intentando recabar nuestros datos personales, porque los datos personales es, podríamos decir, el recurso del siglo XXI, el recurso fundamental, pero pues tenemos derecho a no compartir esos datos. Ahora con la época digital en la que vivimos, pues nos hace todavía más importante el poder facilitar a ciertos grupos vulnerables el poder sentirse protegidos. Es un gusto tenerte aquí, Ángeles, pues igual a Beata, con un tema que además pues no es tan nuevo, pero que ahorita, digamos, se pone otra vez pues en boga por lo que aconteció la semana pasada, ¿no? Yo quisiera traer un poquito la mente de los que nos escuchan, pues la mañanera del 22 de febrero, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lee en voz alta un correo electrónico que recibe de la jefa de la corresponsalía de New York Times para México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Krikoff. Y bueno, leyendo este correo, está presente ahí el teléfono, el número telefónico de la periodista. Y de ahí pues se desata todo este cuestionamiento a qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Se violaron o no derechos a la protección de datos personales? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, pues hoy es un gusto tenerte aquí, Ángeles, que eres experta en este tema por mucho tiempo atrás y creo que es un buen momento para hablar de esto, que además en la época en la que estamos ahorita de la sociedad de la información, pues es algo que se puede ir agravando más. Entonces, pues gracias por estar aquí y pues abrimos la conversación. Muchas gracias, Beata. Muchas gracias, Azu. Feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué significa tener derecho a la protección de datos personales? ¿Y qué pasó la semana pasada con lo que sucedió con la mañanera? Bueno, los datos personales refieren a cualquier información que concierna a una persona física y que esa información la pueda identificar o la pueda ser identificable, ¿no? Entonces, se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cierta información. Por ejemplo, tu contacto telefónico, tu contacto de correo electrónico, tus datos laborales, tus datos académicos, tu lugar de nacimiento, que aquí la cuestión es que cuando tú los muestras individualmente, pues cuando muestras un número sin circunscribirlo a una persona, probablemente ahí no estés dando a conocer datos personales. Pero si tú dices el nombre de una periodista, dices el correo electrónico y dices de dónde trabaja y dices el teléfono, haces perfectamente identificable a esa persona. Entonces, eso es una violación justamente al derecho de protección de los datos personales que tiene el gobierno, sin duda, pero también que tienen los particulares que manejan información relacionada con datos personales, como los bancos, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues es evidente la afectación y la violación a la protección de los datos personales que se dio por parte de la presidencia. Ahora bien, Ángeles, ¿cómo tú ves hoy en día en el contexto de México esa situación legal? O sea, ¿cuál es la legislación respecto a la protección de los datos personales? Porque es un tema, sin ninguna duda, que ha ido cobrando importancia en todo el mundo a raíz pues, de muchos asuntos, pero claro, el tema de las redes sociales, el tema de la venta de las bases de datos personales, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo estamos protegidos viviendo en México de acuerdo con la ley? Que se infringe esa ley, pues ya es otro tema, ¿no? Obviamente. Supuesto. Bueno, obviamente en México hace parte de muchos de los tratados internacionales que protegen de forma general la privacidad, pero también
de documentos internacionales que hacen referencia específica a la protección de datos personales. Entonces, a nivel internacional, México tiene ratificadas muchos de estos documentos y con base en eso es que se han ido desarrollando la normatividad interna. Ahora, la normatividad interna, obviamente, a partir de la Constitución, específicamente el artículo 6º y el artículo 7º, hacen referencia al derecho de protección de los datos personales, pero también al derecho que están en algunas ocasiones, digamos, en colisión, al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, estamos, digamos, muy protegidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestros datos están muy protegidos. Ahora, el INAI es el garante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es el órgano garante de justamente de revisar cuando hay este tipo de filtraciones o violaciones al derecho a la privacidad. Y en este punto es bien importante recalcar el papel trascendental del INAI en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque el INAI es la autoridad que hace las investigaciones cuando este tipo de violaciones acontecen. Entonces, cuando suceden cosas como las que sucedieron la semana pasada en la mañanera, el INAI tiene la posibilidad de, digamos, automáticamente de oficio, investigar. Entonces, se hacen las investigaciones correspondientes, se aplican los criterios que además no son nada más criterios normativos, también criterios que la Suprema Corte de Justicia ya ha ido desarrollando en interpretación a diversas legislaciones nacionales e internacionales, todas muy garantistas de la protección de los derechos a la privacidad. Entonces, estamos realmente, o sea, por leyes y por protección normativa, no paramos. La cuestión es más una cuestión política, creo. Sí, por ejemplo, y creo que eso es una buena noticia, porque además es algo reciente, ¿no? O sea, creo que desde el 2018 es que estamos hablando más de estos temas de protección de datos personales, más en concreto. El INAI es un organismo que nos cuida de todo eso, pero sí se ha estado un poco desdibujando, un poquito también, pues con estas propuestas de ir eliminando organismos autónomos. Creo que esto también entra aquí como para reflexionar de qué pasaría si se perdiera al instituto, o sea, cómo quedaríamos desprotegidos en ese sentido. Pero también creo que una parte muy importante es la cuestión política, porque cuando el presidente menciona que no pasa nada si se pone este teléfono, porque él quiere transparentar todo y que todo sea público, creo que también ahí podemos engañar un poco a las personas de qué significa o dónde está el límite de lo público, de la información que debe de ser pública y que necesitamos también que exista y la que tiene que ser privada. Pero creo que ahí nos estamos confundiendo un poquito y no sé si nos pudieras ayudar a encontrar perfectamente dónde está esa línea divisoria. Aquí hay una cuestión muy importante que es, digamos, la colisión que puede existir entre el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y a la protección de la privacidad. Y en digamos, entre estos dos hay un concepto muy importante que es el del interés público. Entonces, el concepto de interés público se funda en que la información que se da a conocer es justamente de interés para nosotros, para las y los ciudadanos de este país, pero no solamente para nosotros, sino para una población mucho más extensa, para el público en general. Entonces, esa información versa sobre hechos que pueden ser de trascendencia pública y que es necesaria darse a conocer para que nosotros como ciudadanos podamos realmente ejercer nuestra participación y tener realmente ejercicio en la vida colectiva. Entonces, estos conceptos han ido no solamente el de libertad de expresión y el de la vida privada o el de la privacidad, sino también el del interés público, son conceptos que se han ido desarrollando, especialmente en la última década. Hemos ido viendo cómo los conceptos se tienen que ir ampliando para poder introducir justamente lo que nosotros
en la vida real consideramos como interés público. Es de interés público saber que el hermano del presidente de un país está posiblemente cometiendo actos de corrupción. Pues la respuesta es sí, sí es de interés público, ¿no? Es de interés público conocer el correo electrónico de una periodista que intentó hacerle una entrevista a un presidente. Pues probablemente no. Entonces, ese es un elemento importante a la hora de hablar de estos temas, del cual no nos podemos escapar, que es el del interés público, porque atrás de eso viene cubierto el derecho a la libertad de expresión y también como contraparte el derecho a la privacidad. Ángeles, en ese contexto, o sea, yo creo que es muy grave que las instituciones del Estado que deberían ser o garantizar la protección de los datos personales, pues usen datos personales y los publiquen de forma, podemos decir, descarada en algunos casos. No es el primer caso cuando el presidente de México decide revelar datos personales de, en ese caso, periodista que quiso hacer la entrevista, pero de otros periodistas también. Y me parece que es un tema grave precisamente porque pues, el poder ejecutivo pues, debería ser pues, el garante de alguna forma de la protección de esos datos personales. Y en ese contexto, pues, no podemos tomarlo así como que no pasó nada, ¿no? O sea, sí pasó y pasó en varias ocasiones. Y lo que me preocupa es que el INAI sí está, o sea, hay esa intención de parte del Ejecutivo de debilitar a ese organismo, incluso de eliminarlo, porque esa es una de las propuestas de cambio constitucional que hizo el presidente. La pregunta es, o sea, incluso si INAI hace una investigación al respecto, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿pasará algo? Le pondrán una multa al presidente, el presidente tendrá que disculparse, o sea, ¿qué capacidad, digamos, de acción, de implementación tiene INAI en este contexto? Creo que tienen mucha capacidad para implementar la normatividad y las sanciones. No sería la primera vez que hacen sanciones no solamente a servidores públicos, sino a grandes conglomerados empresariales, ¿no? Entonces, en donde se les han cobrado millones por haber dado a conocer información relacionada con datos personales. Creo que, digamos, el andamiaje normativo lo tienen también digamos, la legitimidad como autoridad para hacerlo. Y el problema, como yo decía aquí ahora mismo, es más bien la parte política, porque eliminar al INAI constitucionalmente no va a ser sencillo, ¿no? A pesar de que esté presentada esa iniciativa, no va a ser sencillo hacerlo. Sin embargo, existen otros métodos para ahorcar a estas instituciones, que creo que es finalmente lo que va a suceder. Y el método más fácil es el de recortarle el presupuesto. Entonces, tú tienes una institución como el INAI, que es protector de un derecho fundamental, de dos derechos fundamentales, el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información, y le quitas una buena cantidad de dinero para su ejercicio y en ese momento matas a la institución. No va a poder ser capaz de hacerle frente al cúmulo de recursos de revisión que tienen que realizar diariamente para poder proteger realmente estos derechos. Entonces, yo creo que aquí no creo que le haga falta al INAI ganas de investigar y además no solamente de investigar, sino de establecer responsabilidades, porque en este punto es bien importante recordar, el presidente de la República no decide solo qué es lo que va a decir en las mañaneras. Tiene un grupo atrás, un grupo de servidores públicos, específicamente un director, por ejemplo, de comunicación social, que es el que le da la información en la mano para que la lea. Ese servidor público es uno de los responsables de dar a conocer esta información de la periodista del New York Times. ¿Por qué? Porque él es el primero, ellos son los que construyen esta información, ellos son los que la entregan al presidente de la República, ellos son en la primer línea de defensa de la protección de los derechos de la privacidad. Ellos están capacitados además, esto es una cosa importante.
A estos servidores públicos se les capacita en cuestiones de transparencia y de protección de datos personales. Ellos tenían la responsabilidad de eliminar esos datos. ¿Y por qué antes no lo hicieron? ¿Por qué? O sea, y creo que digo, ahí está el punto de la debilidad, ¿no? Cuando se debilitan estas instituciones, Claro. pues empezamos a actuar de una forma que no debería de ser, ¿no? Porque algo que me llama la atención es que el INAI está ahí, digo, no sé, todavía tiene pendientes sus nombramientos, la verdad es que desde el año pasado veníamos hablando de esa debilidad en la que ha estado cayendo. Sin embargo, como dices, el cúmulo de cosas no se para y seguramente se les está acumulando el trabajo. Pero por otro lado, algo que me sorprendió mucho también es lo que hizo YouTube, ¿no? Que pues con sus propios, o sea, cómo aquí toda la sociedad tendríamos que estar involucrados en no dejar que estas instituciones se debiliten o que la protección de datos personales no se debilite y no sea un juego. Y cómo entonces YouTube, por sus políticas de empresa privada, dice, voy a quitar esa mañanera porque viola lo que está, o sea, mi normatividad. Claro, porque viola varias legislaciones nacionales e internacionales y porque además yo como empresa me puedo meter en un problema, puedo tener responsabilidades civiles si es que yo permito que eso se siga dando a conocer a través de mis medios. Entonces, como decíamos, ¿no? Y como le comentaba a Beata, o sea, la protección del derecho a la privacidad es muy dura, es muy fuerte. En México, además, hay muchos ejemplos de cómo es que se ha ejercido esa protección para beneficio del individuo. Em, y la cuestión de por qué no lo hace el Ejecutivo, bueno, pues es muy sencillo, porque no le importa, ¿no? Porque como lo dijo el presidente, y lo dijo, eso sí, no creo que nadie se lo haya pasado por escrito, creo que lo dijo él de su propio, Pecho. claro, de su propio pecho es, yo estoy por encima de la ley, ¿no? Yo estoy por encima de esa ley, la investidura del presidente está por encima de esa ley porque yo represento un país. Y entonces, claro, cuando tienes a un dirigente que no entiende el Estado de Derecho, lo que significa el Estado de Derecho, pues tienes simplemente a alguien que se cree que está por encima de las leyes y entonces, única y exclusivamente por eso, pues puede dar a conocer y puede publicar lo que a bien quiera y tenga a la mano. Entonces, creo que es porque no quiere, ¿no? No lo protegieron, no protegieron ese dato no porque no sepan, es porque no quieren. Ángeles, tú mencionaste que efectivamente que, digamos, el Poder Ejecutivo es un actor muy relevante en este contexto y es uno de los actores probablemente cruciales, ¿no? Para implementar la ley sobre la protección de los datos personales. Pero hay otros actores y el empresariado aquí es un actor, yo diría, pues también muy, muy relevante. Y en ese contexto, pues la verdad es que yo creo que debemos tener una conciencia clara de que nuestros datos personales los recaban diferentes empresas, diferentes organismos, diferentes instituciones y en muchas ocasiones pues es un exceso de los datos personales que nos piden, ¿no? O sea, ¿para qué necesitan nuestro domicilio si para facturación se necesita solamente el código postal, ¿no? Por ejemplo. O sea, ha habido como ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de los datos personales que se pueden recabar por diferentes empresas. ¿Cómo tú ves ese tema en el contexto de México? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay cosas que hay que hacer? O sea, debemos ser al menos sensibles con que no todos los datos personales nos deben pedir. O sea, ¿qué le importa a un restaurante donde yo vivo? ¿No? Están intentando recabar nuestros datos personales porque los datos personales es, podríamos decir, el recurso del siglo XXI, el recurso fundamental, pero pues tenemos derecho a no compartir esos datos. Por supuesto. Entonces, esta es una cosa muy importante y es un trabajo que se está llevando a cabo como revisión por parte del INAI también, que son quienes revisan digamos, la cantidad de datos personales que piden las empresas para que no sean excesivos. Y son esta misma autoridad, son quienes les instruyen a las empresas, oye, según el giro de tu empresa, tú solamente necesitarías este y este dato. No puedes pedir más. Entonces, es un ejercicio que se está dando ahora mismo en lo que hablamos. Entonces, también esa es una parte importante de recordar cuando hablemos del INAI. Y para la ciudadanía, para nosotras y nosotros, recordar que nosotros tenemos el derecho de acceder a nuestros datos personales,
de rectificar nuestros datos personales, de cancelar nuestros datos y de oponernos al uso de nuestros datos. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros vayamos a cualquier empresa, no importa que sea el bar de la esquina, y nos den algo para firmar, muy probablemente nosotros estemos firmando el permiso de que den a conocer o de que usen ciertos datos personales que nos están pidiendo. Nosotros tenemos el derecho de no darlos, no solamente tenemos ese derecho, sino que ya si los dimos, los podemos acceder, cancelar, rectificar y oponernos a su uso en el momento en el que queramos. Y este ejercicio de estos derechos ARCO, que son las iniciales de estas palabras que acabo de mencionar, ese ejercicio se hace también frente al INAI. Entonces, uno acude al INAI, es un proceso muy sencillo además, uno acude al INAI, solicita un documento de proceso de derechos ARCO y uno solicita ahí qué es lo que quiero. Quiero acceder, rectificar, cancelar o poner ciertos datos que tiene tal empresa. Es así de sencillo. O sea, los datos son nuestros y nosotros podemos exigir ciertas medidas con estos datos, que sean rectificados, que sean, pues como bien decías, cancelados o que no los usen. Exactamente, y cuando la empresa no hace caso de eso, puede haber sanciones para la empresa y puede haber también pagos para quienes tienen, para las personas que tienen algún tipo de daño por el uso de esos datos o por el mal uso de esos datos. Pero en la práctica no es un proceso tan fácil, ¿no? En práctica no es un proceso tan fácil, digamos, Ángel, es lo que estás comentando. Yo creo, porque pues es un poco un rollo, básicamente. Pues sí, es que ir al INAI, aparte de ahorita. Es fácil porque se puede hacer vía electrónica. Es fácil también porque no tienes, digamos, que tener una representación legal, no necesitas a un abogado para hacer eso. Pero efectivamente, sí tienes razón, Beata, a lo mejor yo reviso esos procesos de forma muy constante, pero tal vez sí, para mi mamá sería una dificultad hacer ese proceso. Y mira, aquí hay una cosa entonces que me parece que podemos decir que es, tenemos nosotros en la academia al menos la posibilidad de dar a conocer mejor cómo utilizar esos datos. Tendríamos que pensar en cómo ayudar nosotros a la autoridad, en este caso al INAI, para socializar mejor el derecho de acceso, rectificación y cancelación y oposición de los datos, y a lo mejor hasta servir también en la parte de generar tecnología que todavía lo haga más sencillo o procesos simplificados para quienes no tengan el acceso a la tecnología. Me parece excelente esa parte, ¿no? De también acercar, porque creo que esto de la protección de datos personales también va muy de la mano con el derecho al acceso a la información y ahora con la época digital en la que vivimos, pues nos hace todavía más importante el poder facilitar a ciertos grupos vulnerables el poder sentirse protegidos, porque como bien dices tú, a lo mejor nosotras tres sí podríamos encontrar la forma de rectificar nuestros datos, de cancelarlos, etcétera, pero como bien dices, o nuestros papás o una gran parte de la población, no. Y a mí me gustaría ir cerrando esta conversación con el periodo en el que nos encontramos ahorita a nivel nacional electoral, bueno, a nivel mundial también, y pues cómo todo este manejo de datos a veces influye mucho en los resultados electorales y el punto ahí es cómo garantizar que la ciudadanía tenga la autonomía para tomar sus decisiones, para que realmente sus datos sean bien usados, para, pues bueno, me recuerdo, por ejemplo, el tema de Cambridge Analytica y el uso, ¿no? de sus datos a través de Facebook. No sé si eso estamos más protegidos que antes, si sigue siendo un peligro latente y cómo podemos hacer para protegernos de eso como ciudadanos de a pie. Sí, creo que estamos entrando a un momento muy interesante que en Europa ya lo tienen más conocido, que es el momento de las Strategic Lawsuits against Public Participation, las SLAPs, que son estos litigios estratégicos contra la participación pública. Estas SLAPs se utilizan en muchos lugares del mundo, específicamente en Europa, se utilizan para callar
a los periodistas investigadores de ciertos temas, específicamente en temas de corrupción. Entonces, las SLAPs, como se les conoce a nivel internacional, han estado ganando terreno y son cosas muy sencillas como acudir ante un tribunal y demandar a un periodista o a un medio de comunicación. Y lo que sucede es que a veces las demandas que se interponen son de millones de dólares, de pesos, de euros, y lo que pasa entonces es que eso no permite que el medio de comunicación siga viviendo, siga existiendo, o que de plano le quita la posibilidad al periodista de seguir haciendo su labor investigativa. Entonces, esto lo estamos viendo ahora mismo con lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer con Loret de Mola. Él es uno de los primeros ejemplos en México de cómo se está utilizando el derecho, cómo se está utilizando todo el andamiaje legal para poder censurar una investigación relacionada con posibles actos de corrupción, además bajo el argumento de que eso afecta mi fama pública o afecta mi Mi privacidad. moral, mi ¿No? Privacidad. Privacidad. Entonces, creo que desgraciadamente estamos entrando en ese punto de desarrollo del derecho. En Europa lo que ha estado sucediendo es que ya se está pensando cómo hacer para que las SLAPs no afecten el ejercicio de los periodistas. Y lo han hecho pensando que probablemente cuando un periodista dé a conocer cierta información, haya un periodo en el que no pueda, a ese periodista no se le pueda acusar de nada relacionado con la información que haya dado a conocer. Todavía se sigue estudiando cómo es que se pueden eliminar o cómo es que se puede limitar el efecto de las SLAPs. Ellos ya van muy adelantados en eso. Nosotros apenas estamos conociéndolas, pero es digamos, este concepto de pleitos o litigios estratégicos contra la participación pública es lo que vamos a ver en los próximos años. Y en ese contexto, ya que mencionaste, Ángeles, el tema de Europa, yo creo que hay otro punto también que vale la pena aquí rescatar. O sea, hay todo un sistema en el contexto, sobre todo de la Unión Europea, relacionado con la protección de los datos personales desde hace ya varios años. Se llama GIODO, así tiene varias partes. Y en ese contexto, yo creo que vale la pena rescatar el asunto de que cada individuo tiene derecho a ser olvidado en las redes, ¿no? Y en Internet. O sea, que la verdad es que al usar las redes sociales, al usar Internet, dejamos huella y a veces parece que esa huella es imborrable. Entonces, en el contexto de la Unión Europea, sí hay una obligación, digamos, hay un derecho en primer lugar, pero ese derecho pues hay que exigirlo también de las empresas que están pues básicamente constituyen la base hoy en día de lo que es Internet, de lo que son las redes sociales. Entonces, se exige a esas grandes empresas también para que se ajusten a esos derechos, digamos, que tenemos como individuos, y también el derecho a ser olvidado en las redes sociales, ¿no? Que me da la sensación que en caso de México, pues también está apenas como que viéndose este tema, o ni siquiera quizás se tiene plena conciencia de ese asunto. No sé cómo tú lo ves, Ángeles, en ese contexto. Sí, Europa, la Unión Europea nos lleva muchos años de adelanto, no solamente en la protección, en el avance, en la evolución de la protección de los datos personales, de la privacidad, sino también de cómo van atajando las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías, cómo se vinculan con la intimidad de las personas, con los derechos de autor, con justamente el derecho al olvido, cómo es que estas nuevas tecnologías las utilizan también los medios de comunicación y los periodistas muchas veces de forma poco ética. Entonces, es muy interesante porque es un ejercicio, son estos derechos que van cambiando diariamente tan rápido como va cambiando la tecnología. Y en esa medida es como tienen que ir avanzando la protección de estos derechos y sobre todo el mantener ese equilibrio tan complicado entre el derecho a la libertad de expresión, la protección de la intimidad y el interés público, ¿no? Ese es digamos, un equilibrio muy frágil y hay que tener mucho conocimiento legal
y también mucho conocimiento del ejercicio periodístico para poderlo hacer. Entonces, Europa nos lleva muchos años de evolución, de experiencia en estos temas, y hacia allá es a donde tendríamos que voltear para poder implementar ciertas cosas acá en México que apenas estamos viendo que están surgiendo. Muchas gracias, Ángeles. Pues se nos está acabando el tiempo de nuestro podcast, pero pues yo creo que una conclusión importante es que la protección de datos personales es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución mexicana y en los tratados internacionales y en leyes. Digamos, tenemos un buen marco legal que nos protege, pero pues tenemos que seguir trabajando en que esto realmente se implemente y nos sintamos protegidos y hacer, ahora sí que llevar toda esta información a más público para que pues ninguno estemos no protegidos, ¿no? No sé si quieran cerrar con algún tema, Beata, Ángeles. Yo 2 palabras solamente, o sea, yo creo que es crucial en ese momento, digamos, de la historia de México, en ese punto de la historia de México, sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema, ¿no? Porque como que no hay plena conciencia realmente de que los datos personales es el recurso y ellos son dueños, o sea, somos dueños de nuestros datos personales, no debemos compartirlos así a diestra y siniestra, sin restricciones, porque pues hay actores que los pueden usar, a veces para el bien, a veces para el mal, ¿no? Que también es punto muy, muy importante en ese contexto. Y a toda esa complejidad se suma ahora el tema de la inteligencia artificial y, digamos, las facilidades que puede tener esa herramienta para también usar nuestros datos personales. Ya no solamente, digamos, nombre, apellido, otros datos de dónde vivimos, etcétera, etcétera, nuestra edad, pero también nuestros datos personales, o sea, nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, y eso sí se vuelve mucho más complejo. Entonces, sensibilizar yo creo que es un trabajo crucial, no es cualquier cosa. A mí me gustaría terminar diciendo que efectivamente la protección de la privacidad es un derecho humano, pero también lo es la libertad de expresión. Y me parece que tenemos que nosotros como ciudadanía ser mucho más conscientes del trabajo que hacen los periodistas, específicamente los periodistas de investigación, y buscar la forma no solamente de dar a conocer las investigaciones que ellos nos hacen públicas, sino también ver cómo es que podemos ayudarles en la parte de protección legal para que puedan ejercer su función de forma más, digamos, más eficiente, pero también más tranquilos de que están siendo respetuosos también del derecho a la privacidad de quienes están tocando a través de sus investigaciones. Es una cuestión muy complicada, pero hacia allá tendríamos que ir todos quienes estamos interesados en estos temas. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Beata, y muchas gracias a nuestro público por escucharnos. Pues nos seguimos viendo y escuchando por aquí la próxima semana. Por favor, no dejen de poner sus comentarios y de seguirnos en nuestras redes sociales, C-Sociales Tech. Muchas gracias y con su permiso. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.